Buenos días a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos aquí en nuestras redes. El día de hoy quisiera empezar a tratar un poquito acerca de lo que es la Asociación de Cuarto de Milla, y esto principalmente porque son los caballos más numerosos en todo el país. Aquí en México en particular es una de las asociaciones que a nivel mundial es una de las más grandes, con un mayor número de caballos registrados y una de las de mayor número de socios activos. American Quarter Horse, como su nombre en inglés lo menciona, trata de agrupar a lo que es todos los caballos que bajo su registro son considerados como cuarto de milla. Es necesario recordar una cosa que es muy importante, ¿no? Todas las asociaciones de criadores, llámense de caballos, etcétera, etcétera, son asociaciones que van a tener en base a las características propias de la raza o a su definición de la raza, agrupan ese tipo de caballos. Es decir, es un poco de manera arbitraria. Sin embargo, todas tratan de perseguir una misma genealogía, tratando de que estos caballos sean lo más cercano al prototipo ideal y con las características morfoanatómicas y genéticas que son las más importantes para ellos. El caballo cuarto de milla, o la Asociación de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, surge en el 15 de marzo de 1940, de acuerdo a su página oficial. Esta asociación, sin embargo, rastrean muchos orígenes aparte de ella, ¿no? Se habla de, al principio, una especie de pugna para decidir si el caballo cuarto de milla de carreras o era el caballo ganadero, ¿no? Lo que en su momento llegaron a mencionar como el caballo tipo bulldog y el caballo que era el de carreras. El nombre cuarto de milla, para empezar, surge a partir de lo que es la distancia en la que este caballo es capaz de recorrer a mayor velocidad, que es un cuarto de milla, que son más o menos 440 yardas. La distancia en la cual el caballo es capaz de desarrollar su máxima velocidad. Digo, ese es en teoría lo que correspondería a esta situación. Sin embargo, existen otras características del caballo cuarto de milla que son importantes de destacar, que son el carácter de ganado, que es un caballo dócil, que es un caballo versátil, que es un caballo rápido, que es un caballo ágil, que puede girar rápidamente, que puede voltear rápidamente, etcétera. Todas estas características hacen del cuarto de milla el caballo ideal para muchos. Aquí en México es el caballo ideal para la charrería, por obvias razones es el caballo ideal para los rodeos, para los eventos de lazo en equipo, coworking, etcétera, 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 todos los eventos que vemos, debido a que pues desarrolla su velocidad en distancias muy cortas. Esto asociado a que es un caballo dócil, es un caballo que se maneja muy fácilmente y son las características que van a buscarse en este tipo de caballos. En la actualidad existen pues las tres ramas principales de cuarto de milla. No con ello que existan las tres ramas principales, y volvemos a un poco de historia, no con ello que existan las tres ramas principales, que son caballos de conformación, caballos de rienda y caballos de carreras, significa que estos caballos no tengan la capacidad de participar en una o en otra disciplina. Un ejemplo de ello es Three Bars. Three Bars, que en realidad fue un pura sangre, un toro bred, o un pura sangre como nosotros los conocemos tradicionalmente, estos caballos de carreras largas que corren en circuito en los hipódromos. Y Three Bars es un caballo que da origen a los tres caballos principales, llamados hasta jefes de raza, como fueron Dash for Cash, fue Impressive y fue Dog Bar. Son tres caballos que son pilares fundamentales en cada una de sus disciplinas, tanto en conformación, en carreras y en rienda. De tal manera que, regresando un poco a cuál es el origen del caballo cuarto de milla,
hablando de historia. El origen del caballo de cuarto de milla tiene una influencia muy marcada en el caballo pura sangre inglés. El caballo pura sangre inglés, que era el que se utilizaba normalmente en Norteamérica para todo este tipo de tareas. Sin embargo, a hacernos llegar a veces comentarios o cosas que a lo mejor no están tan claras en la historia, ¿no? Por ejemplo, la participación de caballos mexicanos dentro de la formación de la raza. Recordemos que había dos tipos de caballos, lo que era el caballo de carreras y lo que era el caballo de trabajo. Ya posteriormente hablaremos de cada uno de ellos. El caballo de carreras, obviamente muy pegado al pura sangre inglés, el thoroughbred actualmente, y tanto así que hoy en día el thoroughbred juega un papel bien importante en el desarrollo de yeguas y de sementales cuarto de milla, o tienen cierta influencia en esta raza. En tanto que por la parte del caballo de trabajo, aunque como ya vimos tienen influencias también algunos thoroughbreds, sí es importante destacar que se dice que algunos de los caballos que fueron llevados a Texas eran de origen mexicano. Y nos vamos a remontar a los orígenes del caballo mexicano, que muchos dicen es que el caballo mexicano se origina de los españoles, los caballos españoles. Es que el caballo mexicano se origina de los caballos ingleses. Es que el origen del caballo mexicano se origina de bla, 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 bla. Sin embargo, la realidad es que el caballo mexicano, o el caballo que existía en México probablemente a finales del siglo XIX, principios del XX, era un caballo completamente distinto al caballo español. Basta ver con las fotografías en las que llega Pancho Villa a la Ciudad de México y se ven los caballos que ellos traían, a comparación de los que traía Emiliano Zapata, sin quitarle mérito a estos caballos. Pero estos caballos, ahora sí que no nos interesa hablar de historia de México por el momento, pero sí de la historia del caballo en México. Entonces tenemos que estos caballos ya fueron influencia de varias razas antes de ellos. Teníamos influencia aquí en México de razas como el Cele francés, traído por los franceses durante la intervención francesa y el gobierno Maximiliano. Obviamente teníamos caballos ingleses traídos desde Estados Unidos, traídos por algunos ingleses, por ejemplo, en Hidalgo. Teníamos obviamente caballos españoles y sepa Dios cuántas razas teníamos más. Sin embargo, algunas ciudades o algunas regiones, por ejemplo, la de los Altos de Jalisco, empieza a ser un más selectivo y empieza a generar ese tipo de caballos. Un tipo de caballos que era muy apto para el trabajo, siendo una de las máximas expresiones Lagos de Moreno, en la cual salen muchos caballos a diferentes partes de la República, debido a esa selección que se hizo. Pero había una gran cantidad de caballos con características ya de cuarto de milla y sobre todo con esa habilidad para trabajar en el campo, para trabajar en el ganado, para ser un caballo dócil, ser un caballo realmente de trabajo. En pocas palabras, la parte de trabajo del caballo, muchos autores coinciden, muchas personas coinciden en que hay una influencia muy fuerte de caballos mexicanos en la creación del caballo cuarto de milla. Obviamente, pues seguimos viendo caballos tan prestigiosos mexicanos como el mismo beduino, que es un thoroughbred, cabe hacer la aclaración, que es un caballo nacido en México de la raza thoroughbred, que a hoy en día es el jefe de raza, es un jefe de raza de los cuartos de milla, ¿no? Ya que los caballos de carreras en Estados Unidos tienen una gran carga genética de este caballo. Es importante señalar también que en base a estas influencias fue generándose el caballo que hoy en día es el cuarto de milla. Y si ustedes son un poquito curiosos o tienen acceso a los documentos de cuarto de milla, cada caballo, cada semental se le da un puntaje. Hay muchos caballos que están padreando exclusivamente caballos de carreras. Sin embargo, hay caballos y yeguas que a su vez han sido cruzadas con caballos de trabajo, con caballos de conformación y que han dado hijos extraordinarios. Y que los caballos tienen puntos en conformación, en rienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto les habla de la versatilidad de estos caballos.
Mucha gente tiene la idea de que, por ejemplo, si yo tengo un caballo de carreras, no me va a servir para irme de cabalgata. Si yo tengo un caballo con formaciones de un temperamento irascible, si yo tengo un caballo de trabajo, va a ser muy chiquito y muy chaparrito y no va a servirme para ello. Hay una gran diversidad de caballos en la actualidad, hay de todos tamaños, colores y sabores, si lo queremos ver así. Dentro del cuarto de milla, sí hay una altura que se prefiere en el cuarto de milla. Sin embargo, sí llegamos a tener caballos muy altos. ¿Qué tan versátil es el caballo cuarto de milla? La versatilidad del caballo cuarto de milla, pues basta con que nosotros vayamos y veamos todas las disciplinas en las que compiten caballos cuartos de milla. Caballos cuartos de milla que podemos encontrar en eventos tan que no nos imaginamos como el salto, eventos como el polo, sin pasar por alto algunas cruzas de caballos que se utilizan para rejonear en la suerte de entrada por la velocidad que tienen, porque es cuando más velocidad tiene el toro, entonces el que puede hacerles frente pues es un caballo que sea rápido y que de movimientos muy ágiles. Probablemente alguna de las disciplinas en las que difícilmente vamos a encontrar un caballo cuarto de milla sea el dressage, ya que debido a los movimientos tan rápidos del cuarto de milla, pues no prestan a lucir más este potencial o esta elegancia que debiera tener el caballo.